con esto, en lo macro, hay algunos sesgos que a veces tenemos, ¿no? No sé cómo era en sus escuelas cuando eran niños, pero en México yo recuerdo mucho cuando decían extinción de especies y nos hablaban del oso polar, ¿no? Cuando en México no hay osos polares o en ninguna región de América Latina, porque esos pues están en el polo norte, ¿cierto? O nos hablaban de los tigres o de los leones, o sea, de fauna muy alejada que ni siquiera vivía en este continente. Entonces, justo la importancia de hablar de plantas y animales cercanos a nosotros es que nos da un mayor compromiso. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy me acompañan Sebastián Moncada y Enrique Lozada. Bienvenidos a los dos. Y bueno, Sebas, cuéntanos cómo conociste a Enrique. Gracias, Juana. Bueno, Enrique, un gusto verte de nuevo. Conocí a Enrique en un viaje que tuve a Bogotá mientras, bueno, tuvimos como una reunión, un desayuno con la Cámara Verde de Comercio. Y nada, es un placer estar acá conversando contigo. Muchas gracias por la invitación. También es un gusto estar desde México platicando con ustedes a la distancia. Bueno, Enrique es mexicano, pero tiene algún vínculo con Colombia y bueno, quería empezar por ahí. ¿Qué te trajo a nuestro país? ¿Cuál fue ese puente que lograste tender? ¿Y, y qué hacías acá? Claro, mira, esta ocasión que conocí a Sebastián era justo la segunda vez que yo iba a Colombia, entonces eso habla de que soy un visitante frecuente, soy un cliente frecuente de su país, me gusta mucho, siempre digo que México y Colombia son uno mismo, ¿no? Los mexicanos somos muy colombianos y los colombianos son muy mexicanos, y justo el hecho de estar en Colombia era porque yo estaba haciendo una estancia de investigación como parte de mi doctorado, ¿no? Yo soy experto en temas de biodiversidad y pues justo por Colombia es un país también lleno de biodiversidad y por eso decidí ir allá. Tú eres biólogo y de profesión, o digamos que te has dedicado a hacer comunicación de la ciencia, eres un gestor científico, podríamos decir, y nos decías hace un rato un dicho mexicano que me pareció muy simpático, que, que era el ajonjolí de todos los moles, porque decías que los biólogos a veces son como el ajonjolí de todos los moles y están en todas partes. A veces se meten en política, a veces están en las empresas. Cuéntanos un poquito acerca de tu carrera, en qué te has desenvuelto desde tu profesión y cómo has Claro, saltado de mole en mole. exacto, justo empiezo por la última parte, que es justo estudié biología, terminé hace más o menos 10 años, pero lo que les contaba hace un rato es que justo ahora para mí es un poco difícil decir si soy biólogo o no soy biólogo, soy como una especie de híbrido, ¿no? Justo por lo que decías. Lo mismo puedo estar en este espacio haciendo divulgación en un podcast para todo tipo de público, pero en el doctorado analizo políticas públicas y en mis reuniones del día a día estoy con funcionarios de gobierno federal, de los gobiernos departamentales que desarrollan acciones para proteger biodiversidad, y en otro momento estoy en un evento, en un desayuno de negocios como en el cual conocí a Sebastián, y otro día estoy escribiendo un artículo científico en inglés en un lenguaje súper rebuscado, súper complicado, pero que se difunde en todo el mundo. Entonces es un poco la versatilidad de la biología y del estudio de la biodiversidad que yo he elegido desde hace varios años. Y ya solo cerrando, para que nuestra audiencia entienda un poquito más de este dicho que es muy popular en México, el ajonjolí de todos los moles, ¿no? El mole es un tipo de salsa, no necesariamente picante, pero que acompaña a varios platillos como el pollo. Pero entonces el ajonjolí es decir como este ingrediente que está en todas partes, ¿no? Y así la biología, como tú bien lo decías, podemos estar en el gobierno, en una empresa, en una asociación civil, como emprendedores,
como influencers incluso, porque ya hay como varios ejemplos, estamos en todas partes. Como podrán haber intuido, hoy vamos a hablar sobre biodiversidad. Entonces, bienvenidos a este nuevo podcast de la serie de ecosistemas, nuestro primer podcast, nuestro primer episodio mejor sobre la serie de ecosistemas. Los invitamos a, si están interesados sobre un tema específico, por ejemplo, ecosistemas o energías, busquen todos los episodios que se relacionan con esos temas. Entonces, nada, Enrique, empecemos hablando sobre lo más básico. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué entendemos por biodiversidad? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Y cuál es su importancia? Claro, mira, la biodiversidad, si nosotros partiéramos en dos, esta palabra justo nos dice lo que significa, nos da la definición, ¿no? Bio, por un lado, que es vida, y del otro lado es la diversidad. En términos sencillos, son todas las formas en las cuales se expresa la vida y pueden ser plantas, animales, hongos, microorganismos. Entonces, los biólogos creamos este término hace poquito tiempo, diré, es un término joven, ya voy a delatar mi edad, pero lleva 30 años este término, ¿no? Es a partir de los 90 en el cual hay un boom del uso del término biodiversidad. Antes se ocupaba, y todavía se ocupa, diversidad biológica, pero entonces siempre nos gusta ser más sintéticos y ahora ocupamos en todo el mundo biodiversidad. Y hay tres niveles, digamos, en los cuales se expresa esta biodiversidad. Uno pueden ser los ecosistemas y podemos pensar en una selva, en un bosque, en un desierto, en un mar, en un océano. Otro nivel son las especies, ¿no? Un jaguar, un lobo, un perro, un gato. Y otro nivel como menos fácil de observar es la diversidad genética. Pero si en América Latina pensamos en los maíces, cuando vemos las variedades, el maíz rojo, blanco, amarillo, morado, chiquito, grande, esas son variedades, tú en las papas, ¿no? Perú, que tiene 3.000 tipos de variedades, es ahí donde se expresa esa diversidad genética, en los sabores de las papas dulces, saladas, un poco con sabor a tierra, ¿no? Entonces, eso en términos sencillos es la biodiversidad. Vale, tocaste un tema también muy, muy importante y es como la relación que tiene con la cultura. Hablemos un poquito sobre esa relación de biodiversidad y cultura. Claro, una forma sencilla y que a veces creo que nos cuesta trabajar a las personas es entender que nosotros somos parte de la biodiversidad, ¿no? Somos la especie humana, la especie Homo sapiens, y formamos parte de todas estas diversidad en la que se expresa la vida. Justo hay un vínculo muy cercano entre la biodiversidad y la vida humana. Por ejemplo, los alimentos, lo que decía ahorita, el maíz, la papa, pero también podemos hablar de bebidas alcohólicas, ¿no? En México tenemos el tequila, que viene de un maguey, en Brasil podemos hablar de la cachaza, en Colombia podemos hablar del guaro, ¿no? Entonces, esas son como formas en las cuales nos relacionamos con la biodiversidad, pero también hay otras como los paisajes, o incluso las artesanías en distintas regiones de América Latina se ven reflejados, ¿no? En los tintes que se utilizan, en los diseños o en los materiales. Vale, bueno, yo creo que todos hemos escuchado mucho hablar últimamente sobre biodiversidad, pero sobre todo, digamos, en temas negativos, o sea, como hablar sobre la pérdida de biodiversidad, incluso hay personas que están hablando de una mega extinción que está sucediendo. Cuéntanos un poquito de eso, qué está pasando, qué nos está diciendo la ciencia al respecto. Claro, mira, este término del cual tú hablas, de la pérdida de biodiversidad, se ha vuelto como un boom, se ha puesto mucho más de moda en los últimos años, pero hay que entender que viene desde los 70s, o sea, tienen 60 años, ¿no? Ya es bastante tiempo, pero creo que las sociedades aprendemos muy lentamente. Sin embargo, como bien dices, hay una sexta extinción masiva. Es decir, de forma natural, las extinciones, es decir, la eliminación, la pérdida de ecosistemas, de diversidad genética o de especies, es parte de un proceso natural. Sin embargo, esta sexta extinción masiva ya nos preocupa mucho más porque los humanos somos quienes estamos acelerando esa tasa de pérdida, es decir, estamos perdiendo más ecosistemas y más especies y más diversidad genética en muy poco tiempo. Hay por ahí un número, espero no equivocarme mucho, pero la tasa de extinción actual es 100 veces más alta que lo que era hace 50 años.
¿no? Es decir, estamos perdiendo muchísimas especies. Ya, eso es triste, pero digamos, ¿por qué esa pérdida de biodiversidad debería importarnos? ¿Por qué o cómo nos puede afectar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad? Claro, creo que es un poco complicado entender como las distintas razones o beneficios que nos da la biodiversidad, pero uno muy claro es, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Es decir, si no tenemos suelos sanos, si no tenemos bosques y selvas, no se pueden obtener algunos alimentos, ¿no? O incluso el agua. Hay una relación muy estrecha entre el abastecimiento de agua y la biodiversidad. Hay por ahí algunas imágenes en internet comparando, no sé, un bosque que está alado completamente y un bosque que está bien conservado. Cuando hay lluvias, en el lado de la imagen donde está deforestado, donde no hay árboles, el agua no logra infiltrarse, ¿no? Es decir, se lleva todo el suelo y no logra llegar a las profundidades, ¿no? Donde están como los ríos subterráneos y cosas así. Pero del otro lado, en los bosques que están bien conservados, sí puede llegar el agua y eso a su vez nos permite que sigamos teniendo ese recurso, ¿no? Entonces es algo como muy evidente. Con biodiversidad sí podemos tener ese abastecimiento de agua, sin biodiversidad se pierden grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces es como un ejemplo muy puntual. Bueno, hay algo que a mí me inquieta y es que en el mundo tenemos fronteras políticas y son desde el punto de vista político muy claras, pero desde el punto de vista geográfico y de la biodiversidad, pues esas fronteras no existen. Entonces, ¿cómo afectan unos países a otros cuando pues no protegen y no preservan su biodiversidad? ¿Cómo, cómo se da esa relación entre países en función de la biodiversidad? Claro, esa es una muy buena pregunta y justo es eso, porque hay que entender, o sea, una postura muy clara desde los biólogos es que la vida, los ecosistemas, no respetan fronteras, ¿no? No es que dicen, ah, aquí es Estados Unidos y esta es la flora o la fauna de ese país y a partir de acá ya es la flora y la fauna mexicana. Hay un flujo continuo. O en un caso muy típico, la mariposa monarca, ¿no? Que va de México, viaja, pasa por Estados Unidos y llega hasta Canadá. Entonces, ese me parece como un ejemplo muy icónico de cómo en algunas especies sí hay esfuerzos entre distintos países para cuidar a este tipo de animales, ¿no? Que son las mariposas, y también porque tiene muchas implicaciones. No sé, en México hay muchos proyectos turísticos para ir a visitar a la mariposa monarca. Entonces, si esta especie está extinta, se pierde ese servicio, ¿no? de turismo porque ya no tenemos esos animales. Ujú. Tengo entendido que hace poco se firmó un tratado sobre biodiversidad. ¿Nos puedes hablar un poquito al respecto? Claro, mira, esto fue en Montreal hace un par de meses, me parece que fue en diciembre o en enero, y justo es el resultado de uno de los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial. Y hay que retroceder un poquito en el tiempo, porque ustedes saben que desde hace varias décadas se han hecho distintas cumbres o reuniones donde vienen los principales representantes de los países a tratar temas de importancia social, económica y ambiental. Entonces, justo una de estas cumbres surge en los 90, que se llama Cumbre Río de Janeiro, por haber sido en esa ciudad, y lo que se crea, uno de los principales acuerdos globales que se crea en ese evento es el Convenio sobre Diversidad Biológica. Uh-huh. Y digamos que cada año, cada 2, 3 años, hay distintas reuniones de seguimiento para saber cómo va la biodiversidad, si se está recuperando, si se está perdiendo. Entonces, justo esta última reunión fue en Montreal y hay varias cosas interesantes, pero también muy ambiciosas. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que se protejan más áreas naturales protegidas, se pierda menos biodiversidad, haya más financiamiento para desarrollar acciones de conservación. Enfoquémonos un poquito más en eso. Los países en estas cumbres se comprometen a hacer una inversión de capital en función de la protección de la biodiversidad, pero ¿qué actividades específicas se comprometen a realizar? ¿Qué van a hacer con ese dinero? O sea, no se trata solamente de reunir recursos, sino de diseñar, de planear, pues unas actividades que efectivamente deriven en la preservación. Entonces, ¿qué van a hacer?
Claro, y me iría también un pasito atrás. Algo muy importante es que idealmente todos los países del mundo, que ahorita deben ser más de 200, deberían, en el ideal, ser parte de este convenio. Sin embargo, siempre hay países que se oponen, ¿no? Y que están en contra. Un ejemplo es Estados Unidos. Él no forma parte de este convenio, ¿no? Sin embargo, sí realiza acciones para proteger la biodiversidad. Pero ahora pensando en los países que sí forman parte de este convenio, pues hay, digamos que muchos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, este que decía de aumentar la superficie de áreas naturales protegidas. A veces de una fecha a otra se sugiere que aumenten, no sé, 5 parques nacionales o que se dé más financiamiento para la investigación o algo muy importante, justo que se diseñen instituciones encargadas de conocer la biodiversidad. Hay 3 casos muy típicos en América Latina. En este convenio que les decía de los 90, en México surge la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que son los expertos, son biólogos sobre todo, que se encargan de tener toda la información sobre biodiversidad del país. En Colombia está el Instituto von Humboldt, en Costa Rica está el Instituto de Biodiversidad y de Recursos Naturales. Entonces también a veces crear estas organizaciones es un avance muy importante para proteger la biodiversidad. ¿Qué tipos de áreas naturales existen? ¿Cómo se Okay. pueden clasificar? Claro, esa es una pregunta muy, muy importante. Digamos que va variando de país en país, pero hay como grandes categorías. A veces las clasificamos por el tamaño. Cuando son demasiado, demasiado grandes, con extensiones muy, muy amplias, les podemos llamar reservas de la biosfera, ¿no? ¿Por qué? Porque en Ujú. comparación puede haber otras mucho más pequeñas que sean áreas locales destinadas voluntariamente a la conservación. No sé, hay gente que tiene varias hectáreas o que un conjunto de personas en una comunidad rural quieren proteger un fragmento del bosque y eso puede ser como un área mucho más pequeña, ¿no? Un santuario o un parque nacional. Pero también otro aspecto importante es el tipo de actividades que se permiten o no se permiten hacer. A veces hay áreas protegidas en donde es mucho más restringido el acceso de las personas, justo para mantener, decimos, ambientes prístinos o muy bien cuidados, y hay otras en las cuales se respetan a las poblaciones rurales e indígenas que viven en esos sitios y ellos sí tienen permitido vivir dentro de un área natural protegida. Ujú. Les recordamos a todos los oyentes que tenemos un episodio sobre conservación ambiental y los invitamos a que lo oigan también si están interesados en este tema. Bueno, ¿cómo pueden las personas, sí, como que tienen su finca, que tienen un terreno, que tienen alguna extensión de tierra considerable y que la habitan, proteger la biodiversidad? Pues hay varias formas. Ahora, uno de los, tenemos mecanismos que se están haciendo es que haya una combinación. En el pasado se creía como de, no hay que tocar nada. El bosque debe estar así y no se puede sacar ni una ramita, ni una hoja, ni un fruto. Y es cierto, en algunos sitios es necesario no tocar absolutamente nada, pero también hay que entender que la gente necesita vivir de algo. Entonces, ahora hay una combinación de, por ejemplo, café de sombra. Es decir, si tú en tu finca quieres dedicarte a la producción de café, es súper válido, pero ahora hay un mayor valor si tú dejas algunos árboles que van a estar dándole sombra a tu café para que pueda crecer y a través de eso se puede dar un certificado, ¿no? En el cual tú estás comprometido con el ambiente, estás conservando porque no estás deforestando esa sección de la selva o del bosque y de paso te ayuda a proteger a tu café para que no le dé el sol directo y se quemen esas plantas, ¿no? Esa es Ujú. como una de las formas sencillas. Tiene de todas maneras que haber antes de cualquier acción un proceso pedagógico, me parece a mí. ¿Qué función cumple, digamos, la pedagogía, la difusión de estos temas en ese proyecto de cuidar la Claro. naturaleza? Yo creo que me gustan mucho tus preguntas, son muy interesantes. A veces creo que puedo dejar en muy mal a los biólogos por no tener todas las respuestas y porque normalmente se espera que alguien que se dedica a la ciencia las tenga. Pero esta pregunta que haces
yo diría que tiene dos respuestas. Una es que a veces las mismas comunidades que llevan muchísimos años dedicándose al cuidado de la naturaleza ya lo han desarrollado, ¿sabes? O sea, uno puede pensar en los abuelos, en sus papás, en los tíos que vivían en estos sitios y sabían que había que respetar. Es decir, si se dedicaban a la producción de muebles, en lugar de talar los 20 árboles que había en el bosque para vender todos los muebles y tener más dinero, era era talar 3 o 4 árboles, ¿no? Y dejar otros 6 y plantar otros 10 para tener de manera continua estos recursos. Entonces ahí más bien sería como una cuestión pedagógica más tradicional, un proceso como más orgánico de educación en el cual de generación en generación la gente va sabiendo cómo cuidar la naturaleza. Y la segunda forma de responder a esta pregunta es que pienso hay universidades, organizaciones civiles que apoyan con distintos talleres, con asesorías, con el diseño de planes para aprovechar, pueden ser los hongos, puede ser la madera, puede ser un proyecto turístico, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de sensibilización que a veces se le llama educación ambiental. Justo eso, estar conscientes de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es también un asunto como de interés y de sensibilidad, de sentirse cercano con la naturaleza y con las especies que nos rodean. Pero bueno, lograr eso es todo un trabajo, me parece, en los tiempos que corren. Sí, incluso ahí agregaría también en una investigación que hacía durante la licenciatura, esta sensibilización hacia la naturaleza es muy contrastante en entornos urbanos y en entornos más rurales, ¿no? O sea, la gente que vivimos en ciudades grandotas como Bogotá, como Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile, a veces tenemos un poco de menos sensibilidad, ¿no? Porque es como la naturaleza allá afuera, lejos de nuestra casa, y nosotros aquí en nuestro apartamento, en el piso 5, ¿no? Pero la Sí. gente que vive en comunidades rurales y que va al campo y trae el maíz, trae las papas, o todos los días ve la laguna, y ve la relación directa que tiene de obtener el agua de estos cuerpos, pues es muy diferente. Bueno, ¿y cómo se puede contribuir a la preservación desde las ciudades? Yo, por ejemplo, veo frente a mi ventana y vivo en la ciudad todas las noches una chucha, le decimos aquí, una zarigüeya. Entonces, pues uno se da cuenta de que hay unos animales que no son precisamente los gatos, los perros, las mascotas, los que están domesticados, sino que hay un montón de fauna por ahí que a lo mejor nos parece rara, nos causa miedo muchas veces, eh, pero cómo desde la ciudad también se puede cuidar. Claro, hay varios niveles en los cuales se podría hacer, va desde aspectos tan básicos que uno puede decir cuál es la relación, pero tener un adecuado manejo de los residuos, es decir, si uno deposita adecuadamente la basura en el camión de la basura o en el cesto adecuado, eso evita que los animales empiecen a alimentarse de esos desechos, ¿no? Y que les puedan hacer daños por el consumo excesivo, no sé, de azúcar, ¿no? Si llega a haber una envoltura de chocolate o les haga daño si hay algún producto en descomposición. Entonces es una acción como muy pequeñita, pero que puede contribuir, y hay aspectos mucho más grandes. Desde hace varios años hay proyectos de ciencia ciudadana, es decir, que la gente en el día a día se va haciendo experto tomando fotografías de estas chuchas, de estos árboles, de estas mariposas, de los distintos animales, y van ayudando a identificar la biodiversidad en grandes ciudades, ¿no? Entonces así se van haciendo redes de ciencia ciudadana. Entonces no importa que no seas un experto, que no hayas ido a la universidad, que no tengas un título de biólogo, cada persona puede ayudar a conocer qué plantas y animales hay en esos sitios. Esa es otra forma. Bueno, y ahí entramos a un tema que también nos gusta tratar mucho en este podcast, que es la tecnología. ¿Qué tipo de tecnologías existen, digamos, además de esas nuevas aplicaciones que han surgido para identificar las plantas o los animales? ¿Qué tecnologías se utilizan en la protección de la biodiversidad?
Claro, hace rato platicábamos y justo la bioinformática, es decir, este conjunto de datos de mucha información que hay sobre las plantas, animales, hongos, sobre los ecosistemas, se reúne en computadoras gigantes y en casos, en diferentes países alrededor del mundo, toda esa información ahí acumulada te puede ayudar a identificar qué sitios son potenciales para que ocurran incendios. Entonces, de esa manera te pueden ayudar a evitar que haya algún incendio, ¿no? Es decir, estos sitios en, no sé, en México, el norte, es más propenso a incendiarse en enero, febrero y marzo. Entonces hay que desarrollar acciones para evitar que eso ocurra y se incendie todo el bosque, ¿no? Esa es una. Eh, pero también pienso en otros aspectos. Hay temas, digamos que delicados en cuanto a los organismos genéticamente modificados, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios en los cuales los cultivos, sobre todo, se hacen más resistentes a las plagas, a las enfermedades, o en un menor tiempo tienes una mayor producción de estos cultivos. Es como otra forma en la cual la tecnología se puede ver ahí apoyando a la conservación de la biodiversidad. Es como cuidar a la naturaleza de la propia naturaleza. Digamos que la tecnología ayudando a la naturaleza a protegerse de sí misma. Claro, sí, eso como estos dilemas que llegamos a tener, pero al final con lo que me gustaría quedarme y compartirles es de, pues es muy válido explorar las distintas formas para proteger la biodiversidad, ¿no? Porque justo así como los biólogos estamos en todas partes, el hecho de que las distintas otras disciplinas, otras personas que pareciera ajenas a la biodiversidad puedan ayudar, ¿no? Como la informática. O sea, ahora hay expertos en el mundo que pueden ser matemáticos, actuarios, ¿no? Ingenieros, que con todas esas herramientas que tienen ayudan a proteger la biodiversidad. Entonces eso también es muy padre. Tengo otra duda en ese sentido y es en qué proporción, bueno, no sé si eso tenga una respuesta tan concreta, pero me gustaría que la tuviéramos al menos en mente, en qué proporción la humanidad atenta contra la biodiversidad versus, por ejemplo, los desastres naturales, no sé, los incendios, eh, como estas catástrofes que también generan una pérdida muchas veces pues, de fauna, de flora, bueno. Claro, mira, hace unos años, hace como 10 años salió un estudio que fue muy popular en el ámbito científico y justo se identificaban como los desafíos más urgentes de la humanidad. Y entonces dentro de estos 10 desafíos, uno de ellos era la pérdida de biodiversidad. Justo lo que decíamos hace rato, por la sexta extinción masiva, porque la vida de los humanos depende de la calidad de los ecosistemas, de que esas especies no se extingan. Entonces sí es un problema muy alarmante y sin embargo, creo que hay otros temas como el cambio climático que a veces estamos relacionados, pero se llevan un poco más de foco, ¿no? En estas prioridades. Y también los desastres naturales juegan un papel importante. No sé si han escuchado de un tipo de ecosistemas que se llaman manglares. Cuando uno va al mar, en la orilla de las playas hay este conjunto de árboles, ¿no? Que parece que tienen como, pues muchas ramificaciones, ¿no? Como si fueran telarañas, pero son las ramas. Y algo muy importante es que estos manglares que hay en muchas partes del mundo funcionan como una barrera natural ante los desastres de ese tipo, ¿no? Los tsunamis o cuando aumenta muchísimo el nivel del agua, es la barrera natural. ¿Y qué pasa si nosotros quitamos esos manglares? Pues se puede venir abajo toda esta protección. Ujú. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es, digamos que siempre que pensamos en pérdida de biodiversidad, pensamos en las cosas macro, o sea, como en las cosas que se ven en los bosques, en los animales, en que ya no ves, no sé, los venados o los jaguares o yo qué sé. Eh, pero hay algo también que está sucediendo en el mundo y es que estamos perdiendo diversidad en, por ejemplo, en insectos o no sé, tal vez estamos perdiendo biodiversidad en hongos y ni siquiera lo sabemos. ¿Qué piensas de eso? Sí, incluso con esto, en lo macro hay algunos sesgos que a veces tenemos, ¿no? No sé cómo era en sus escuelas cuando eran niños, pero en México yo recuerdo mucho cuando decían extinción de especies
y nos hablaban del oso polar, ¿no? Cuando en México no hay osos polares o en ninguna región de América Latina, porque esos pues están en el polo norte, ¿cierto? O nos hablaban de los tigres o de los leones, o sea, de fauna muy alejada que ni siquiera vivía en este continente. Entonces, justo la importancia de hablar de plantas y animales cercanos a nosotros es que nos da un mayor compromiso, ¿no? En México se puede hablar del jaguar, bueno, en distintos países de América Latina. De hecho, hay muy buenos proyectos que conservan el jaguar justo porque es una especie emblemática, pero también ahí debo reconocer la creatividad de los biólogos, porque justo para evitar que estos animales o plantas más pequeñitos, diré poco atractivos, poco sexys para las personas, no se estén extinguiendo, es que se ocupan especies sombrilla, como el jaguar, como el lobo mexicano, como los venados. ¿Para qué? Para hacer proyectos en los cuales pareciera que solo se conserva el hábitat de esos animales, pero no, se conserva el ecosistema de insectos, hongos, microorganismos. Bueno, háblanos un poquito más sobre qué has encontrado a nivel institucional. Tú has trabajado mucho como entendiendo la institucionalidad de, por ejemplo, de la protección de biodiversidad en Colombia, en México, en diferentes países. ¿Qué has aprendido en ese proceso? Pues mira, debo decir ahora, pensando puntualmente en estos dos países, que es como lo que traigo más fresco de estar como comparando qué es similar y qué es muy diferente, y ambos son países megadiversos. Creo que hace rato no los dije, pero son estos países que tienen mucha diversidad de especies, ecosistemas y genes, pero están todavía del otro lado, ¿sabes? O sea, hay demasiada biodiversidad. En el mundo hay 17 países megadiversos y en América Latina tenemos 5 y de esos 5, México y Colombia son dos muy importantes. Y las instituciones juegan un papel muy importante porque son quienes ayudan a diseñar acciones, ¿no? Áreas naturales protegidas, certificaciones para algunos productos, educación ambiental, investigación. Entonces, las instituciones son muy importantes en nuestro país, en México particularmente, en los estados, que sería el equivalente a Colombia en departamentos, hay también instituciones más pequeñas que se encargan de proteger la biodiversidad. Y en Colombia, un rasgo muy interesante que encontré es que hay una colaboración muy cercana entre universidades públicas y privadas, gobierno y distintas empresas para desarrollar proyectos de conservación. Eso me parece como muy, muy relevante destacar. Hablemos un poquito sobre ese rol que tienen las empresas. ¿Qué rol juegan las empresas en la biodiversidad? Bueno, ¿juegan algún rol o no? ¿Qué impacto tienen y qué rol deberían jugar? Claro, mira, creo que esta respuesta va en, tiene varias líneas, varias aristas, porque depende de qué tipo de empresa sea, ¿no? Va desde aspectos en los cuales las empresas, las que sí se comprometen y no hacen greenwashing, realizan campañas de forestación, de educación ambiental, de liberación de tortugas, ¿no? Es decir, tienen un apoyo directo a alguna acción de conservación de la biodiversidad específica. Pero hay otras que, por ejemplo, se pueden dedicar a la producción de ropa y más bien hacen vínculos bien hechos bajo una gestión responsable con productores locales de lana, ¿no? O de fibras de algodón. Entonces también es otra forma en la cual en sus cadenas de valor obtienen materias primas que vienen de la biodiversidad certificadas, ¿no? O en otras empresas en las cuales directamente como el tequila pueden tener certificaciones como bat friendly, ¿no? Puede ser eco-friendly, bat friendly por la traducción de ser amigables con los murciélagos. Estos animales nocturnos son los polinizadores de los distintos agaves y entonces las empresas tequileras realizan compromisos para proteger esta biodiversidad, lo que les decía hace rato, no solo cuidar a los agaves, sino también la flora y la fauna local. Es otra manera en la cual directamente una empresa puede estar protegiendo a la biodiversidad. Claro, entonces va a estar muy relacionado pues como con la actividad específica de la empresa. Si la empresa se dedica al agro, va a tener unos impactos diferentes a, no sé, si se dedica a la producción de papel. Puede que el agro pues tenga un impacto por los insecticidas que usa, pero el papel tal vez por la tala de árboles, ese tipo de cosas. Exacto, sí, justo eso, dependiendo del giro de la empresa y dependiendo también del aspecto de la cadena tengan que ver directa o indirectamente con la biodiversidad.
Bueno, ¿y tú crees que para las empresas, a las empresas les genera valor, digamos, proteger la biodiversidad? ¿Cómo ves esa relación entre empresas, mercado, biodiversidad? Pues mira, de inicio diría que sí, o sea, hay un vínculo muy, muy fuerte. Sin embargo, creo que todavía estamos muy en pañales en tratar de entender y creo que hay un gran, gran reto para los biólogos o para la gente que se dedica a proteger la biodiversidad de cómo comunicarla adecuadamente y cómo hacer acciones específicas para que una empresa entienda los beneficios y sobre todo esta parte que muy pocas veces se ve, ¿no? Cualquier empresa a lo que se dedique tiene un impacto directo en el territorio, en la biodiversidad. Entonces, ¿cómo recordarle que tiene una responsabilidad con la protección de la biodiversidad, de la vida, es fundamental? Y ya solo cierro con esto, también entender que es muy diferente la realidad de las empresas en países latinoamericanos en desarrollo que los de países súper industrializados, ¿no? Entonces, hay que poner mucho ojo ahí. ¿Y a qué se refiere esa diferencia entre esos países? Pues porque, digamos, la realidad de unos es diferente de los otros. Claro, va por ejemplo lo que decíamos hace rato, Colombia y México o Brasil, ¿no? O Perú, que son países megadiversos. Los retos para conservar esa biodiversidad y si hay una empresa minera, lo que devasta en sus alrededores es mucho mayor, la cantidad de especies, de diversidad genética, de ecosistemas que se pierde es muchísimo mayor en comparación con países como Alemania o Noruega, ¿no? Que tienen mucha menos diversidad y porque también la cantidad, no sé, de gases de efecto invernadero que generan es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, países de América Latina sí estamos en el top de producir mucho CO2, pero China, Estados Unidos, Canadá nos llevan la delantera por muchísimo más. Y aunque frenáramos las actividades económicas en nuestros países, la contribución a la protección de la biodiversidad o a la emisión de estos gases sería mucho menor que la de estos países, ¿no? Entonces, ese es como el contraste. Quisiéramos que nos recomendaras, no sé, libros, conferencias, películas, eh, por qué medios podemos acceder a más información sobre sobre la biodiversidad, pero sobre todo sobre la preservación Yo de sé que la la pregunta es biodiversidad. para Enrique, pero yo también quiero hablar de este tema que me llama mucho la atención. Adelante, Estoy adelante. leyendo un libro que se llama La invención de la naturaleza y es sobre la vida de Humboldt. Entonces, nada, se lo recomiendo, es súper interesante. Y también un libro, La vida secreta de los árboles, creo que se llama, súper bacano. Ahora sí, tu turno. Adelante. Que dicho sea de paso, justo Humboldt fue un personaje muy, muy importante en la exploración, como en este ancestro, ¿no? De los biólogos, de lo que ahora conocemos como biólogos, pues porque conoció un montón de lugares en América Latina. Eh, pero sí, justo también hay distintas formas de acercarse a este tema. Pueden ser a veces las páginas de internet de las distintas instituciones. Por ejemplo, en Colombia está el Instituto Humboldt, que tiene un montón de materiales para niños, jóvenes, adultos, en los que uno puede entrar y ver los catálogos de plantas, animales, o algo que me gusta mucho también de esa institución es que tiene, no recuerdo en este nombre, en este momento no recuerdo el nombre, pero es digamos que una biblioteca auditiva de los sonidos de distintas aves, ¿no? Entonces es espectacular poder escuchar, identificar que si es un petirrojo, un carpintero. Creo que esa es una forma también muy atractiva de conocer a la biodiversidad desde otros ojos. En México tenemos a la Conavio, que justo también tiene muchísimos materiales educativos para niños, jóvenes y adultos. Y también algo que me llama mucho la atención es quizás que las personas que nos escuchan vieran con otros ojos a veces las películas infantiles. No sé ustedes qué tanto han puesto atención, porque me parece que en las películas infantiles hay muchos aspectos que tienen que ver con la biodiversidad y que a veces no los hacemos tan evidentes. Pienso en una película como Río, que era esta guacamaya azul, ¿no? Que era justo una guacamaya brasileña. No sé si esa película tuvo mucho éxito en Colombia, pero justo hablaba ahí acerca del comercio ilegal de especies exóticas, ¿no? De distintas aves. Entonces uno pone atención a toda la historia, se ríe mucho, se divierte con los niños, pero al final también están tratando un tema de biodiversidad.
mirar las películas, no solo las infantiles, sino de otros géneros, en donde se abordan temáticas de biodiversidad, ¿no? Otro ejemplo es esta de Avatar donde están los monitos azules, ¿no? Que justo la historia, la trama de la película se basa en proteger la vida. Entonces también es como interesante ver los dilemas a los que se enfrentan y cómo lo resuelven, o las películas japonesas que ponen mucha atención, ¿no? Como La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, también hablan acerca de estas problemáticas del agua, de la tierra, de las tensiones que se generan de distintos grupos. Y la última recomendación es un clásico. Este es un tema como más delicado, se llama La primavera silenciosa, de Rachel Carson, ¿no? Que justo fue un ícono porque era una científica hablando de una problemática ambiental, pero para un público mucho más amplio, que es como una gran labor que tenemos los científicos. No solo hablar lenguajes complicados, no solo hablar de temas que a nosotros nos interesan, sino socializarlos y compartirlos con la sociedad, pues para cuidar de manera conjunta la biodiversidad y el ambiente en general. Bueno, nos alegra mucho haber estado en tu compañía, Enrique. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste y bueno, esperemos que esto les sirva mucho a las personas, eh, pues sobre todo para que se entusiasmen y, y se animen a conocer más sobre la biodiversidad, sobre las especies que les gusten, que les llamen la atención y que todos empecemos a aportar y y ayudar en este proyecto tan importante que es cuidar la biodiversidad. Claro, pues muchas gracias a ustedes por este espacio, por compartir este interés. Algo que me gustaría decir es que al final, más allá de que seas biólogo o no biólogo, que estés cercano o no a la naturaleza, todos tenemos muchísimo conocimiento sobre las diversas formas de vida y podemos realizar acciones en el día a día para proteger esta biodiversidad. Y listo, muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias a ti. Yo también espero que te tengamos pronto nuevamente hablando de un tema relacionado pero diferente. Gracias, Juana. Gracias, Enrique. Chao. Chao. Chao, chao.